El 31 de marzo, Estados Unidos se encontrará en el centro de una escalofriante profecía, una que se remonta a décadas atrás y fue pronunciada por un hombre cuyos dones sobrenaturales desafiaban toda explicación. El Padre Pío no era un sacerdote cualquiera, era una figura envuelta en misterio, un hombre cuya existencia misma desafiaba los límites de la ciencia y la fe. Nacido en 1887 en Italia como Francesco Forgione, dedicó toda su vida a la espiritualidad desde muy joven. Sin embargo, no fue su profunda devoción lo que lo convirtió en una de las figuras religiosas más enigmáticas del siglo XX, fueron los inexplicables acontecimientos que lo rodearon. Se creía que el Padre Pío poseía habilidades sobrenaturales que asombraban tanto a creyentes como a escépticos. Entre los más desconcertantes estaban los estigmas, heridas que reflejaban las de Cristo durante la crucifixión. Estas heridas sangraban persistentemente, pero los profesionales médicos no podían explicarlas. A pesar del escepticismo inicial del Vaticano, los testimonios de científicos, médicos e incluso escépticos confirmaron que algo más allá de la comprensión humana estaba ocurriendo. Si disfrutas de contenido como este, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte vídeos futuros. Sin embargo, no fueron solo sus estigmas los que lo convirtieron en una figura tanto de reverencia como de temor, sus visiones proféticas fueron quizás incluso más sorprendentes. El Padre Pío era conocido por predecir acontecimientos con una precisión inquietante, advirtiendo de guerras, crisis y acontecimientos catastróficos mucho antes de que ocurrieran. Habló de periodos de inmenso sufrimiento, atribuyéndolos al alejamiento de la humanidad de Dios. Sus visiones eran tan precisas que la gente lo buscaba no solo en busca de guía espiritual sino también en busca de información sobre el futuro. Incluso frente a la persecución, el escepticismo y las restricciones que le impuso la Iglesia Católica, su influencia siguió creciendo. Antes de su fallecimiento en 1968, dejó tras de sí una serie de profecías, algunas de las cuales ya se han cumplido, mientras que otras aún no se han cumplido. Entre ellas había una terrible advertencia que parecía apuntar directamente a Estados Unidos. ¿Qué vio? ¿Por qué Estados Unidos jugó un papel tan crucial en sus visiones? Las respuestas son inquietantes. A diferencia de las predicciones vagas y ambiguas, las profecías del Padre Pío fueron detalladas, precisas, lo que es más inquietante, exactas. Muchas de sus advertencias, antes descartadas, se han materializado con el tiempo, demostrando que sus visiones no eran meras fabricaciones. Algunas de sus predicciones más aterradoras se centraron en guerras globales, persecución religiosa y una era de caos que sacudiría a la humanidad hasta lo más profundo. Décadas antes de que el mundo cayera en conflictos devastadores, advirtió sobre un momento en el que las naciones chocarían de maneras nunca antes vistas. Describió destrucción, caos y sufrimiento inimaginables, sus palabras se alinean inquietantemente con las guerras mundiales que cambiaron la historia. Pero incluso después de que terminaron esas guerras, el Padre Pío advirtió que el mundo aún no estaba seguro. Habló de otro gran conflicto en el horizonte, uno que podría provocar una devastación más allá de todo lo que la humanidad haya conocido jamás. Sin embargo, la guerra no fue la única calamidad que previó. El Padre Pío también habló de la decadencia moral y el abandono de la fe como presagios de una era oscura. Advirtió que las iglesias quedarían vacías, las tradiciones religiosas serían ridiculizadas y la gente se alejaría de Dios. Al observar el estado del mundo moderno, su profecía parece alarmantemente relevante. El declive de las creencias religiosas, el aumento del relativismo moral y la creciente hostilidad hacia los valores basados en la fe reflejan su sombría advertencia. Otra de sus inquietantes predicciones implicó el aumento de desastres naturales sin precedentes. Advirtió que la tierra misma se rebelaría contra los pecados de la humanidad, lo que provocaría un aumento de terremotos, inundaciones y tormentas. Hoy en día, los científicos confirman que los desastres naturales se están intensificando a un ritmo alarmante, lo que lleva a muchos a preguntarse si estas son las mismas señales de las que hablaba el Padre Pío. Pero tal vez su profecía más escalofriante aún no se haya cumplido, una terrible advertencia que parece centrarse en el futuro de Estados Unidos. Si ya se ha demostrado que sus predicciones pasadas son correctas, ¿qué significa eso para las que están por venir? Entre todas las visiones del Padre Pío, ninguna es tan aterradora como su profecía de los 3 días de oscuridad. Describió este evento como un ajuste de cuentas divino, un periodo en el que el mundo entero se hundiría en un caos total y una oscuridad total. El Padre Pío no fue la única figura religiosa que habló de este evento apocalíptico, pero su descripción fue una de las más vívidas e inquietantes.
Advirtió que durante estos 3 días el cielo se oscurecería y todas las fuentes de luz natural y artificial dejarían de funcionar. El mismo aire se volvería tóxico y aquellos que salieran perecerían instantáneamente. Habló de entidades demoníacas que deambulaban por las calles y advirtió que cualquiera que se atreviera a mirar hacia afuera moriría a causa de los horrores que presenciaría. La única manera de sobrevivir, insistía, era permanecer dentro, tapar todas las ventanas y rezar sin cesar. Uno de los detalles más inquietantes de su profecía fue su afirmación de que la electricidad fallaría por completo, solo las velas benditas proporcionarían luz. Instó a la gente a prepararse, a acumular alimentos y agua y a fortalecer su fe, porque cuando llegara la oscuridad, no habría vuelta atrás. Los escépticos han descartado esta visión como puramente simbólica, pero muchos creyentes sostienen que la creciente agitación en el mundo sugiere lo contrario. El aumento de los conflictos globales, la criminalidad desenfrenada y la intensificación de los desastres naturales podrían ser señales de advertencia que conduzcan a este evento. Lo más preocupante, sin embargo, es que el Padre Pío insinuó que esta catástrofe no afectaría a todas las naciones por igual. Algunos sufrirían mucho más que otros, y muchos ahora creen que su advertencia estaba dirigida específicamente a Estados Unidos. ¿Podría ser Estados Unidos uno de los principales objetivos del juicio divino? El Padre Pío predijo que aparecerían señales inequívocas antes de los 3 días de oscuridad, una advertencia final para quienes estaban prestando atención. Describió un mundo que se precipitaba hacia la anarquía, donde la moralidad colapsaría, la violencia aumentaría y la naturaleza misma arremetería contra los pecados de la humanidad. Si observamos la situación actual, es difícil negar la exactitud de sus predicciones. Una de las señales más alarmantes que mencionó fue una crisis global que afectaría a todas las naciones. Advirtió que la inestabilidad económica, la corrupción y la agitación social se extenderían como la pólvora, dejando a millones de personas luchando por sobrevivir. Hoy en día, la inflación, la agitación financiera y el colapso económico generalizado han llevado a innumerables personas a la desesperación. ¿Podríamos estar viviendo ya las primeras etapas de esta profecía? El Padre Pío también advirtió sobre el aumento de la violencia, hablando de un momento en el que el crimen se saldría de control y la gente ya no se sentiría segura en sus propios hogares. En muchas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, los delitos violentos están aumentando a un ritmo alarmante. Tiroteos masivos, disturbios y divisiones políticas han fracturado a la sociedad. ¿Podría ser esta la anarquía que predijo? Además, advirtió que los desastres naturales se intensificarían como señal de una catástrofe inminente. Describió terremotos, huracanes e inundaciones catastróficos que azotarían con una fuerza sin precedentes. Hoy en día, el mundo está experimentando tormentas sin precedentes, incendios forestales devastadores y anomalías climáticas, acontecimientos que incluso los científicos luchan por explicar. Pero el aspecto más inquietante de su profecía fue su advertencia de que estos desastres eran solo el comienzo. Afirmó que cuando estos signos aparecieran simultáneamente, significaría que la verdadera prueba de la humanidad estaba a punto de comenzar. Ahora que todo sucede a la vez, muchos se preguntan, ¿está la oscuridad más cerca de lo que pensamos? Las visiones del Padre Pío sugerían que antes de que el mundo llegara a su ajuste de cuentas final, ciertas naciones soportarían las mayores pruebas. Entre ellos, muchos creen que Estados Unidos fue el destinatario de sus advertencias. ¿Pero por qué? ¿Qué vio en el futuro de Estados Unidos que lo convirtió en el punto central de su profecía más aterradora? Habló de una nación poderosa, rica en recursos, globalmente dominante, pero pudriéndose desde dentro. Describió un país que, a pesar de su poder, sería víctima de la corrupción, las luchas internas y la decadencia moral. Para quienes estudian sus profecías, esta descripción se alinea inquietantemente con los Estados Unidos. Advirtió que las naciones más poderosas serían las primeras en desmoronarse por su propio peso. Describió una sociedad obsesionada con el materialismo, donde la gente adoraba la riqueza y el estatus en lugar de a Dios. Si miramos al Estados Unidos moderno, es innegable que el cambio cultural y espiritual del que habló ya está ocurriendo. Los valores tradicionales se están erosionando, la fe está disminuyendo y la nación está más dividida que nunca. Si las advertencias del Padre Pío siguen haciéndose realidad, entonces queda la pregunta más crucial, ¿qué viene después? Más allá de la decadencia de la moralidad, también emitió una terrible advertencia sobre la extrema división política. Imaginó una nación que se volvería contra sí misma, donde la confianza se erosionaría, no solo en el liderazgo sino también entre vecinos, amigos e incluso familiares.
Los vínculos que alguna vez mantuvieron unida a la sociedad se desharían, dejando en su lugar el caos. Hoy, Estados Unidos está más fracturado políticamente que nunca. El malestar social, las batallas ideológicas y una creciente sensación de desconfianza alimentan tensiones que parecen imposibles de remediar. ¿Podría ser este el colapso que previó, el desmoronamiento interno de una gran nación desde dentro? Quizás el aspecto más escalofriante de su profecía fue su creencia de que esta poderosa nación eventualmente enfrentaría una elección fundamental, la redención o la ruina. El Padre Pío advirtió que el destino del mundo dependería de cómo respondiera esta nación a su momento de ajuste de cuentas. La pregunta ahora persiste, ¿Estados Unidos ya ha sellado su destino o todavía hay tiempo para cambiar de rumbo? Las visiones del Padre Pío pintaron el cuadro de un mundo en caída libre moral, donde los cimientos mismos de la fe, la familia y la virtud serían destrozados. Habló de una época en la que se burlaría de la espiritualidad, se descartarían los valores tradicionales y la brújula moral de la sociedad se haría añicos sin posibilidad de reparación. Al observar el estado actual de los Estados Unidos, su profecía parece inquietantemente profética. Una de sus advertencias más llamativas fue que la caída de la civilización comenzaría con la destrucción de su núcleo ético. Describió una era en la que el bien y el mal llegarían a ser indistinguibles, donde la autocomplacencia, la codicia y el placer desenfrenado ocuparían el lugar de la humildad, la disciplina y la fe. En el mundo actual, las señales son inconfundibles. Se celebra el individualismo extremo, se rechazan abiertamente creencias arraigadas y se glorifica el materialismo por encima de todo. La sociedad da cada vez más prioridad a la riqueza, el estatus y la gratificación momentánea sobre una realización espiritual y moral más profunda, tal como él había advertido. El Padre Pío también predijo una época en la que la influencia religiosa disminuiría y la gente se alejaría de Dios en cantidades sin precedentes. Estados Unidos, alguna vez conocido por sus profundas raíces religiosas, está experimentando un dramático declive en la fe. Las iglesias están cerrando sus puertas, las figuras religiosas enfrentan el ridículo y los valores cristianos tradicionales están siendo descartados como reliquias obsoletas del pasado. Nunca antes había sido tan fuerte el impulso a favor de una sociedad secular. El deseo de borrar la influencia espiritual de la vida pública se está acelerando, lo que lleva a muchos a creer que este es el mismo escenario que predijo el Padre Pío, una sociedad alejándose cada vez más de Dios, preparándose para el juicio divino. Pero su advertencia se extendió más allá de la fe únicamente. Habló de una ruptura total del orden social, donde aumentaría el crimen, las familias se desintegrarían y la gente perdería su sentido de propósito. Hoy en día, las tasas de criminalidad están aumentando, los hogares destrozados son más comunes que nunca y una generación entera está lidiando con la depresión, la ansiedad y una profunda falta de sentido. ¿Podría ser este el caos que previó, el lento y trágico desmoronamiento de una sociedad que alguna vez fue grande? Sin embargo, el Padre Pío no habló solo de destrucción. Insinuó que aquellos que reconocieran estos signos y decidieran volver a la fe aún podrían encontrar protección. La pregunta pendiente sigue siendo, ¿ha llegado Estados Unidos al punto sin retorno o todavía hay tiempo para cambiar su rumbo? Sus advertencias no se limitaron a la decadencia interna, también habló de una era de conflicto global diferente a todo lo que el mundo había visto antes. El Padre Pío imaginó guerras que estallarían en todos los continentes, naciones poderosas que colisionarían y tensiones crecientes que llevarían a la humanidad al borde de la catástrofe. Hoy, Estados Unidos se encuentra en el centro de una creciente agitación geopolítica, lo que pone en primer plano una pregunta inquietante: ¿estamos siendo testigos del desarrollo de las primeras etapas de su profecía? A lo largo de la historia, Estados Unidos ha desempeñado un papel dominante en la configuración de los asuntos globales. Pero en los últimos años, las relaciones internacionales se han vuelto cada vez más inestables. Los conflictos militares están aumentando, las alianzas de larga data están cambiando y la guerra económica amenaza la estabilidad global. El Padre Pío advirtió que antes del ajuste de cuentas final, las naciones se involucrarían en feroces batallas, tanto físicas como ideológicas. A medida que se intensifican las tensiones entre Estados Unidos, China, Rusia y otras potencias globales, es difícil ignorar los paralelismos entre sus visiones y los acontecimientos actuales. Aún más preocupante era su creencia de que las luchas internas crecerían junto con los conflictos globales. Advirtió que una nación dividida contra sí misma sería más fácil de destruir. Hoy, Estados Unidos está experimentando agitación política, protestas masivas y división social a una escala sin precedentes.
La confianza en el gobierno se ha desplomado y las batallas ideológicas son más acaloradas que nunca. ¿Es este el colapso interno que predijo, el momento en que la división debilita a la nación desde dentro? Otra parte inquietante de su profecía fue su advertencia sobre la naturaleza de la guerra futura. Habló de nuevas y aterradoras armas de destrucción que vienen desde arriba, de batallas libradas en formas nunca antes vistas. En el mundo actual, donde las capacidades nucleares, la guerra cibernética y las estrategias militares basadas en el espacio avanzan a un ritmo alarmante, su visión parece más relevante que nunca. Si sus advertencias se están haciendo realidad, entonces estas crecientes tensiones globales no son simplemente conflictos ordinarios, son presagios de algo mucho mayor. ¿Podría Estados Unidos ser algo más que un simple participante en la tormenta que se avecina? ¿Podría ser el catalizador que enciende el caos que previó el Padre Pío? La única pregunta que queda es ¿cuánto tiempo queda antes de que todo se desmorone? Sus profecías no terminaron con la guerra y el colapso moral. También habló de extraños presagios que aparecerían en los cielos antes de la gran tribulación. Luces misteriosas, sonidos inexplicables y perturbaciones celestiales servirían como advertencias para quienes prestaran atención. Hoy en día, los cielos de Estados Unidos están llenos de anomalías que desconciertan tanto a científicos como a expertos. ¿Son estas las mismas señales que predijo? En los últimos años han aumentado los informes de fenómenos aéreos no identificados, UAP, comúnmente conocidos como ovnis. Incluso el gobierno de Estados Unidos ha reconocido la existencia de objetos voladores que desafían la comprensión humana. Los pilotos militares han descrito encuentros con naves que se mueven a velocidades imposibles y ejecutan maniobras más allá de cualquier tecnología conocida. Algunos creen que estos avistamientos son simplemente proyectos militares clasificados. Pero otros sospechan que pueden ser presagios de algo mucho mayor, advertencias de una crisis inminente más allá del control humano. Más allá de estos misterios aéreos, se han intensificado otros fenómenos inexplicables. Se han escuchado sonidos extraños parecidos a trompetas en varios lugares del mundo, incluido Estados Unidos. Estos sonidos, que a menudo resuenan desde el cielo sin una fuente clara, tienen un parecido sorprendente con las descripciones encontradas en antiguos textos religiosos sobre el fin de los tiempos. ¿Podrían ser estas las mismas trompetas de advertencia que predijo el Padre Pío? Los acontecimientos celestes también son cada vez más extremos. Poderosas tormentas solares están alterando los satélites y las redes eléctricas, y los científicos advierten sobre tormentas geomagnéticas capaces de paralizar la infraestructura global. Se han registrado lluvias de meteoritos sin precedentes, eclipses inesperados y extraños destellos atmosféricos, lo que ha dejado a muchos preguntándose, ¿son estas las advertencias finales antes de que ocurra una catástrofe? Si estas señales son realmente lo que predijo el Padre Pío, entonces el mensaje es inequívoco, algo está por llegar y el universo mismo está haciendo sonar la alarma. ¿Pero el mundo escuchará antes de que sea demasiado tarde? Su última advertencia fue quizás la más inquietante de todas, una profecía de colapso económico que hundiría al mundo en el caos. Habló de una época en la que el dinero dejaría de tener sentido, las empresas fracasarían de la noche a la mañana y poblaciones enteras lucharían por sobrevivir. Dada la inestabilidad financiera actual en Estados Unidos, es difícil descartar su predicción como una mera coincidencia. Uno de los aspectos más siniestros de su visión fue la idea de que el colapso económico ocurriría repentinamente, tomando a millones de personas con la guardia baja. En los últimos años, Estados Unidos ha enfrentado turbulencias económicas, inflación galopante, deuda nacional disparada y la amenaza inminente de una caída del mercado. El dólar estadounidense, que alguna vez fue dominante, ahora enfrenta una competencia cada vez mayor a medida que las naciones buscan alternativas al sistema financiero global. ¿Podría ser este el comienzo de la devastación financiera que preveía? También advirtió que la ruina económica provocaría escasez de alimentos. Describió una época en la que los estantes de las tiendas estarían vacíos, en la que la gente pelearía por las necesidades básicas y en la que el hambre se extendería por todo el país. Este escenario, que alguna vez fue impensable, ya no parece descabellado. Las crisis de las cadenas de suministro, el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y la excesiva dependencia de la producción artificial de alimentos revelan la fragilidad de la sociedad moderna. Aún más inquietante fue su advertencia de que el control financiero se convertiría en una herramienta de opresión. Previó un futuro en el que la gente sería completamente dependiente de un sistema financiero electrónico, uno que les podría arrebatar en cualquier momento. Ahora que la moneda digital,
las transacciones sin efectivo y la banca centralizada se están convirtiendo en la nueva norma, la posibilidad de control financiero es más real que nunca. Si se vislumbra un reinicio económico en el horizonte, ¿millones de estadounidenses quedarán impotentes de la noche a la mañana? El colapso económico predicho por el Padre Pío no es simplemente una crisis financiera, es una profunda prueba de supervivencia. Aquellos que sean sorprendidos desprevenidos sufrirán las consecuencias más duras y quedarán vulnerables a la arrasadora marea de dificultades. Sin embargo, para quienes reconocen las señales de advertencia, existe todavía una oportunidad para actuar. Las profecías del Padre Pío nunca tuvieron la intención de infundir miedo por sí mismas. Más bien, sirvieron como mensajes urgentes, advertencias destinadas a despertar y preparar a quienes estaban dispuestos a escuchar. Entre sus revelaciones más enigmáticas estuvo la idea de que no todas las naciones compartirían el mismo destino. Algunos enfrentarían la destrucción, mientras que otros pasarían por pruebas, purificación y, en última instancia, redención. ¿Estados Unidos podría estar en el centro de esta prueba divina? Habló de una nación poderosa, bendecida con riquezas y recursos, que se vería empujada a una era de inmenso sufrimiento. Pero este sufrimiento, sugirió, no sería una catástrofe sin sentido, serviría como una purificación. La nación se vería sacudida por la ruina económica, devastada por desastres naturales, desgarrada por el malestar social y amenazada por la guerra. Sin embargo, dentro de esta oscuridad, aún existía una posibilidad de salvación. Si su pueblo reconociera estas aflicciones como advertencias y volviera a Dios, todavía existiría esperanza de renovación. Estados Unidos se fundó sobre principios de fe, pero a medida que pasó el tiempo, su sociedad se alejó cada vez más de los valores espirituales. El Padre Pío advirtió que cuando las naciones abandonaran a Dios, se traerían sufrimientos sobre sí mismas. Las señales están a nuestro alrededor: disminución de la devoción religiosa, escalada de violencia, desintegración de la unidad familiar y una búsqueda insaciable de riqueza material. Si estas dificultades no son castigos sino pruebas, entonces la forma en que responda el pueblo estadounidense podría determinar el destino de su nación. Sin embargo, su mensaje contenía una alternativa premonitoria. Si el país se negara a cambiar de rumbo, su sufrimiento no conduciría a una purificación sino a una devastación total. Habló de ciudades reducidas a cenizas, de una época de anarquía en la que reinaría el caos y de un momento en el que quienes estaban en el poder perderían todo control. Esto, advirtió, marcaría el juicio final. Así que la pregunta fundamental persiste: ¿se está dando a Estados Unidos una última advertencia, una oportunidad de alterar su rumbo, o ya se ha esfumado la oportunidad de redención? La respuesta puede tener implicaciones no solo para Estados Unidos, sino para el destino del mundo entero. Antes de que el mundo entrara en una época de gran tribulación, el Padre Pío predijo que las naciones se desmoronarían desde dentro. Habló de un futuro en el que las sociedades se verían desgarradas por las luchas políticas, la decadencia moral y una completa erosión de la confianza entre los ciudadanos. Al examinar el estado actual de los Estados Unidos, sus palabras parecen inquietantemente proféticas. Estados Unidos está más dividido que nunca. Las tensiones políticas han aumentado a niveles sin precedentes, poniendo a vecinos, amigos e incluso familiares entre sí. Los debates sobre ideología, raza y cuestiones sociales se han vuelto tan intensos que ya no fomentan la discusión, sino que alimentan la hostilidad. Las protestas han desembocado en enfrentamientos violentos y la confianza en las instituciones gubernamentales está en su punto más bajo. El Padre Pío advirtió que tal división interna sería una señal clara de una caída inminente. Describió una época en la que el liderazgo fracasaría y la sociedad comenzaría a caer en una espiral de anarquía. Hoy en día, la delincuencia está aumentando en las principales ciudades de Estados Unidos y muchas ya no se sienten seguras en sus propias comunidades. El sistema de justicia parece cada vez más politizado y la corrupción parece haberse filtrado en todos los niveles de autoridad. Previó un momento en el que los gobiernos perderían el control de la estabilidad, hundiendo a sus pueblos en el caos y el sufrimiento. Pero más allá de la agitación política, también advirtió sobre un momento en el que los fundamentos morales colapsarían por completo. Habló de un mundo donde se tergiversaría la verdad, se celebraría el engaño y la codicia dictaría el curso de la sociedad. Muchos creen que ese momento ya ha llegado. El rechazo de los principios religiosos, el surgimiento de ideologías extremas y la glorificación de la riqueza y el poder sugieren que la decadencia moral que predijo ahora se está desarrollando. Pero su profecía no se refería solo a la destrucción, sino también a la elección.
Estados Unidos prestaría atención a las advertencias y buscaría la redención, o continuaría por un peligroso camino hacia la ruina. La decisión, dio a entender, determinaría la supervivencia de la nación. El Padre Pío enfatizó que el mayor peligro para cualquier civilización no era la guerra, el colapso económico o los desastres naturales, era el abandono de la fe. Creía que una vez que una nación se alejaba de Dios, inevitablemente invitaría al sufrimiento. Al observar el declive de la espiritualidad en Estados Unidos, muchos temen que su profecía se esté cumpliendo. Estados Unidos, alguna vez conocido como una nación profundamente religiosa, ha visto cómo la fe disminuye constantemente. Las iglesias se están cerrando, las figuras religiosas son ridiculizadas y los valores morales tradicionales están siendo dejados de lado. Más personas que nunca han rechazado la creencia en Dios y han elegido en cambio un camino de secularismo y indulgencia material. El Padre Pío advirtió que tal decadencia espiritual serviría como un funesto presagio, el comienzo de una prueba como nunca antes. Sin embargo, su mensaje no fue de desesperación sino de esperanza. Insistió en que incluso en los momentos más oscuros, quienes buscaban la fe aún podían encontrar la salvación. Instó a la gente a orar, fortalecer sus espíritus y prepararse para las pruebas que se avecinan. Habló de protección divina para aquellos que permanecían firmes en sus creencias, incluso cuando el mundo a su alrededor caía en el caos. Hoy en día, se está desarrollando una batalla espiritual en Estados Unidos. Mientras muchos se alejan de la religión, otros la buscan con mayor urgencia. A medida que la sociedad persigue la riqueza, el poder y el placer, un número cada vez mayor de personas se da cuenta de que estas búsquedas dejan un vacío en su interior. Algunos creen que este es el momento decisivo, el momento para que Estados Unidos decida si regresar a sus raíces espirituales o continuar con su trayectoria actual. Si la profecía del Padre Pío es cierta, entonces la redención aún es posible, pero la ventana para el cambio se está cerrando rápidamente. La pregunta sigue siendo, ¿despertará la nación a tiempo o cruzará el umbral de no retorno? Entre las muchas advertencias del Padre Pío, una de las más inquietantes involucraba señales que aparecerían en los cielos antes de que el mundo entrara en su tribulación final. Predijo que a medida que se acercara el momento del ajuste de cuentas, algo extraordinario sucedería en el cielo, un evento tan profundo que todos serían testigos de él, pero pocos comprenderían su verdadero significado. Hoy en día, los informes sobre misteriosos fenómenos celestes aumentan a un ritmo alarmante, lo que plantea una pregunta inquietante: ¿podría ser esta la última gran advertencia? A lo largo de la historia, los textos religiosos han descrito los cielos como un lienzo para mensajes divinos. La profecía del Padre Pío se alinea con estas creencias, prediciendo un evento tan sorprendente que serviría como una última llamada de atención para la humanidad. Describió destellos de luz cegadores, movimientos inexplicables entre las estrellas e incluso un momento en el que el Sol y la Luna se comportarían de formas nunca antes vistas. En los últimos años, los cielos se han vuelto cada vez más impredecibles. Los científicos han registrado tormentas solares masivas, cambios inexplicables en los movimientos planetarios y extraños destellos de luz que iluminan el cielo nocturno. Incluso el gobierno de Estados Unidos ha admitido un aumento de fenómenos aéreos no identificados, avistamientos que desafían la física convencional. ¿Podrían ser estos acontecimientos las señales celestiales que predijo el Padre Pío? Más siniestra aún es su advertencia de que esta señal marcaría la etapa final antes de un periodo de inmensa oscuridad. Instó a la gente a observar los cielos, a reconocer cuando la intervención divina sería inevitable. Sin embargo, también advirtió que muchos descartarían las señales, atribuyéndolas a la ciencia en lugar de verlas como lo que realmente eran, advertencias urgentes de lo divino. Si este signo celeste está realmente cerca, entonces el tiempo se acaba. La cuestión ya no es si las advertencias existen, sino si la humanidad las reconocerá antes de que sea demasiado tarde. Las profecías del Padre Pío nunca debieron limitarse a su época, eran un mensaje para el futuro. Describió un mundo que se desmoronaría pieza por pieza, conduciendo a un momento de gran ajuste de cuentas. Ahora, a medida que los conflictos aumentan, los desastres se vuelven más graves y la moralidad se desvanece, muchos creen que la cuenta regresiva final ya ha comenzado. El proceso no sería repentino sino gradual, y cada acontecimiento serviría como advertencia. La división política y la corrupción debilitarían a las naciones. El colapso económico provocaría miedo y desesperación. La guerra y la violencia se extenderían, arrastrando al mundo al caos. Y finalmente, la propia naturaleza contraatacaría con furia implacable.
Si su profecía es cierta, es posible que Estados Unidos ya esté inmerso en esta cuenta regresiva. Pero el Padre Pío creía que aquellos que se prepararan, espiritual y prácticamente, podrían soportar lo que estaba por venir. La única pregunta que queda es, ¿la gente tomará en serio estas advertencias o esperará hasta el momento final, cuando ya no quede tiempo para actuar?